¿por qué no asististe al funeral de mamá? Hermana, ¿qué? No puedo creer que hayas faltado al funeral de nuestra madre. ¿Qué tan cruel puedes ser? Eso es simplemente despiadado y nada propio de una persona decente. Me sorprendió la inesperada llamada de mi hermana. Nuestra madre ya había fallecido hace 3 años, y en ese entonces, hicimos un funeral adecuado. No tenía idea de a qué se refería mi hermana. Estoy casada, tengo hijos y un trabajo satisfactorio. Tanto mi esposo como yo trabajamos, y nos aseguramos de darles a nuestros hijos todo el amor y la atención posibles para que nunca se sientan descuidados. Mi esposo es increíblemente solidario con las tareas del hogar y el cuidado de los niños, y estoy orgullosa de la familia que hemos construido. Es importante para mí que mis hijos nunca pasen por lo que yo pasé al crecer. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en la primaria porque mi madre tuvo una aventura. Yo fui quien se lo contó a mi padre. Aunque la gente a menudo piensa que los niños se pondrán del lado de su madre, ese no fue mi caso. Mi madre estaba lejos de ser la figura amorosa y cariñosa que todos imaginan. No tengo recuerdos de haber recibido amor de ella. Tengo una hermana menor, pero mi madre solo se preocupaba por ella. Me trataba como una carga, obligándome a hacer todas las tareas del hogar. Después de exponer su aventura, su odio hacia mí creció aún más, dejándome con cicatrices tanto físicas como emocionales. Cuando se finalizó el divorcio, mi madre se llevó a mi hermana y se fue. Afortunadamente, pude mantener una relación con mi hermana, gracias a mi padre y mis abuelos. Sin embargo, al entrar a la secundaria, nuestras reuniones se volvieron menos frecuentes. Inicialmente pensé que era un problema de adultos, pero resultó que mi hermana me estaba evitando. Después de ser rechazada varias veces, finalmente le pregunté si había hecho algo mal. Mi hermana me dijo que nuestra madre me culpaba por destruir la familia. Para ellas, yo era la traidora. Mi hermana dijo que si continuaba viéndome, temía que nuestra madre también la abandonara. No podía soportar la idea de ir a escondidas detrás de nuestra madre y me pidió que dejara de contactarla. Intenté explicarle que nuestra madre fue la que nos traicionó al engañar a nuestro padre, lo que llevó al colapso de la familia. Mi hermana sabía sobre la aventura. Simplemente fui yo quien se lo dijo a nuestro padre. Aunque entendía esto, aún me veía como la traidora porque tenía que vivir con nuestra madre. Se negó a escuchar, insistiendo en que debería haberme quedado callada. Durante ese tiempo, mi padre se volvió a casar y yo tuve una nueva madrastra. Al principio, las cosas eran incómodas, pero mi madrastra hizo un esfuerzo genuino por ser una buena madre para mí. Al verla esforzarse tanto, decidí aceptar a mi nueva familia y dejé de buscar a mi hermana. Pronto, nos distanciamos por completo. No albergaba ningún sentimiento hacia mi madre biológica, que solo amaba a mi hermana. Tuve la suerte de ir a la universidad y conseguir un trabajo, justo cuando estaba lista para recompensar a mi padre y madrastra por todo lo que habían hecho por mí. Mi padre murió trágicamente en un accidente. A pesar de la distancia que había crecido entre nosotros, informé a mi hermana sobre la muerte de nuestro padre. Para mi desdicha, no ofreció ningún pésame y, en cambio, comentó cruelmente, se lo merece, antes de reírse. Pensé que aún podría asistir al funeral, pero ni mi madre biológica ni mi hermana se presentaron. Sin embargo, cuando llegó el momento de discutir la herencia de mi padre, aparecieron de repente. Sus atuendos llamativos, inapropiados, y su maquillaje pesado eran impactantes. No se parecían en nada a la madre y hermana que recordaba. Me sorprendió cómo parecían deleitarse en su ostentosa exhibición. Al menos podrías habernos informado sobre la reunión de la herencia. Tuvimos que estar verificando porque no sabíamos cuándo comenzaría. Al parecer, mi madre había estado pendiente de la situación, ansiosa por unirse a las discusiones sobre la herencia. Pensé que hubiera tenido más sentido que se presentaran al funeral, pero la reunión se había programado inmediatamente después del funeral. Por tu culpa, mi pobre hija tuvo que sufrir. Será mejor que nos des una parte justa de la herencia. Aunque mis padres estaban divorciados, mi hermana y yo todavía teníamos derecho a heredar. No tenía intención de negarle su parte. Los bienes de mi padre no eran sustanciales, y yo estaba ganando lo suficiente por mi cuenta. Mi madrastra, aún joven y trabajando, planeaba continuar su carrera un poco más, incluso si renunciaba a mi parte de la herencia de mi padre. Ella no quedaría en la ruina. Queriendo evitar cualquier conflicto adicional, renuncié a mi parte de la herencia. ¡Qué tonto! Hizo tanto escándalo por una pequeña aventura y quería un divorcio. Estuve de acuerdo porque vivir con un hombre tan estrecho de mente era sofocante. Y por cierto, no fue papá quien dejó a mamá, fue mamá quien dejó a nuestro tacaño papá, pobre hermana, atrapada viviendo con ese padre. Mi madre insultó y ridiculizó a mi difunto padre, riéndose de manera tosca. Mi hermana se unió,
burlándose de nuestro padre sin pensarlo 2 veces. Mi hermana incluso tuvo el descaro de burlarse de mí, diciendo que era patético que hubiera sido criada por un padre que había sido abandonado. Ni ella ni mi madre mostraron ninguna empatía por el dolor y la pérdida que mi padre experimentó después de ser traicionado. Puedes decir lo que quieras de mí, pero por favor no hables mal de nuestro padre fallecido. ¿De qué habla la traidora? Eres la raíz de todo mal. Eso es. Y mírate, tan simple y aburrida. No pareces estar en tus 20. Pareces mayor que mamá, con esa apariencia. Apuesto a que ni siquiera tienes novio, ¿verdad? Si no puedes atraer a un hombre, ¿de qué sirve ser mujer? Si no piensas así, entonces simplemente estás defectuosa como mujer. Después de una acalorada discusión, mi madre y mi hermana se marcharon furiosas, diciéndome, nunca nos vuelvas a contactar. No sentí ira ni decepción hacia ellas, que eran tan egocéntricas que se negaban a considerar la perspectiva de los demás. En su lugar, sentí un vacío profundo. En ese momento, dejaron de existir en mi vida. Después de que se fueron, la habitación cayó en un pesado silencio hasta que alguien tosió, devolviéndome a la realidad. Luego, la herencia se dividió solemnemente. Años después, mi madrastra heredó la casa que mi padre dejó, y yo seguí viviendo allí. Sospechaba que estaba pensando en mí, a pesar de que ya era adulta. Mi madrastra intentó con todas sus fuerzas ser una figura materna para mí, y su apoyo me brindó una gran felicidad, pero luego se enfermó y fue hospitalizada. Lo siento, no te pedí que vivieras conmigo solo para que terminaras cuidándome, dijo. Lo sé, pero incluso si viviéramos separadas, te habría cuidado si estuvieras hospitalizada, así que no te preocupes. La visitaba en el hospital siempre que podía, decidida a no tener ningún arrepentimiento como lo hice cuando mi padre estaba enfermo. Tal vez era por mi propia tranquilidad, pero quería pasar el mayor tiempo posible con ella. Había una persona que me apoyó en todo esto, antes de que se descubriera la enfermedad de mi madrastra. Habíamos estado planeando casarnos, pero cuando su enfermedad salió a la luz, pedí retrasar la boda. Mi pareja, sin embargo, pensó que sería mejor tranquilizar a mi madrastra, y su presencia se volvió indispensable para mí. En el momento adecuado, lo presenté a mi madrastra. Estoy deseando vivir juntos los tres, le dijo. Es una persona maravillosa. Tengo que asegurarme de verte en tu vestido de novia, por tu padre también, dijo ella. Se convirtió en su mayor alegría, y vivió más tiempo del que los médicos habían previsto, pero unos días después de mi boda, falleció, uniéndose a mi padre. Mi madrastra era adinerada, y heredé una gran suma de dinero. 3 años después, esa herencia me ayudó a construir una familia feliz. Sin embargo, mi esposo y yo decidimos desde el inicio de nuestro matrimonio que seguiríamos trabajando y viviendo dentro de nuestras posibilidades, sin depender de la herencia. Un día, como de costumbre, fui a trabajar, y mi teléfono celular personal comenzó a sonar con un número desconocido. Asumí que era una llamada de ventas y la ignoré, pero siguió sonando, minuto tras minuto, pensando que alguien podría estar llamando por error. Finalmente respondí al final del día. Para mi sorpresa, era mi hermana, con la que no había hablado en años. Por fin, ¿por qué no viniste? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pudiste olvidar el funeral de nuestra madre? Claro, parecía que estaba llorando mucho. ¿De qué estás hablando? El funeral de nuestra madre fue hace 3 años. Hubo una pausa antes de que continuara enfurecida. Oh, tal vez tu madrastra también murió. Estoy hablando de nuestra verdadera madre. Y llamar madre a alguien con quien ni siquiera tienes relación de sangre es asqueroso. Sentí una oleada de irritación, pero ignoré su actitud, dándome cuenta de que perder a su madre debió haber sido un gran impacto para ella. Para mí, mi verdadera madre era mi madrastra, la mujer que se casó con un hombre con un hijo y se convirtió en madre de una adolescente de la noche a la mañana. No comprendí esto completamente hasta que tuve mi propia familia, pero ahora me doy cuenta de que el periodo de nutrir una vida dentro de uno mismo es un tiempo para que una madre desarrolle conciencia y compromiso. Por supuesto, muchas personas pueden construir relaciones familiares maravillosas sin una conexión de sangre, como a través de la adopción, pero convertirse en madre de una adolescente de repente no es una tarea fácil. Cuando pienso en los esfuerzos y ansiedades que mi madrastra debió haber pasado, todo lo que siento es gratitud. Estoy eternamente en deuda con la madrastra que me crió, y ella es la madre que me esfuerzo por ser. Las conexiones de sangre son triviales en la realidad. La llamada verdadera madre, a la que se refiere mi hermana, nunca me miró, así que cuando escucho la palabra madre, pienso en mi madrastra que me crió, no en mi madre biológica. No me quedé atónita.
Realmente creí que mi hermana estaba hablando de mi madrastra. Finalmente, entendiendo sus palabras, respondí de manera desinteresada. Oh, ya veo. Pude escuchar lo que parecía ser su golpeteo o pisoteo sobre algo al otro lado del teléfono. ¿Qué? ¿Esa actitud indiferente? El funeral ya terminó. Es terrible no asistir al funeral de tu propio pariente. Debes ser una persona insensible. No tienes sangre roja en ti. Aunque tenía un punto. Mi hermana tampoco asistió al funeral de nuestro pariente. Además, nuestro difunto padre nos amaba tanto a mi hermana como a mí por igual, y creo que era más afectuoso que nuestra madre. No solo mi madre biológica y mi hermana se saltaron el funeral de mi padre, sino que también tomaron su herencia y lo insultaron. Si me preguntas, creo que ellas son las que no tienen sangre roja corriendo por sus venas. ¿Indiferente? Bueno, somos extrañas, ¿no? Interfirieron con la herencia, a pesar de que no asistieron al funeral de papá, ¿cierto? ¿No fuiste tú quien dijo que no volviéramos a contactarnos? Y acabo de enterarme del fallecimiento de nuestra madre ahora, ¿sabes? Después de un breve silencio, mi hermana murmuró en voz baja. Olvidé. Tenía la intención de informarte sobre el funeral. Bueno, me alegra que lo hayas recordado. Renuncio a cualquier derecho sobre la herencia relacionada con esa mujer, así que haz lo que quieras con ella. Colgué después de decir eso, pero unos días después, mi hermana volvió a contactarme, claramente sin entender mi decisión. Ayúdame, Katie. ¿Qué pasa ahora? Parece que nuestra madre insinuó matrimonio a varios hombres. Me están acusando de estar involucrada en fraude matrimonial y exigiendo compensación para evitar una demanda. Me están acosando constantemente. Entonces págales. Si tuviera el dinero, no te estaría llamando, y no es solo uno o dos hombres, son varios, y algunos son bastante amenazantes. Eso suena difícil, pero tú fuiste la que dijo que nunca me volviera a contactar. Además, era bien sabido que nuestra madre tenía aventuras, incluso cuando papá estaba vivo. No fue solo una infidelidad. Si hubiera sido solo una aventura, tal vez papá la habría perdonado, pensando que fue un error momentáneo, pero solo él lo sabría. Tal vez no pude ver a nuestra madre como una verdadera madre por sus múltiples aventuras. Papá intentó adoptarte a través de un abogado varias veces, pero te negaste a dejar a mamá, así que él se rindió. Elegiste quedarte con ella a pesar de ver lo irresponsable que era. Aunque nuestra madre te influyera, tú aún elegiste quedarte con ella, distorsionando los recuerdos que compartimos. No poder irte, incluso después de ser adulta, te hace igualmente responsable. No tengo simpatía por eso. Bueno. Y sabes, siempre me has llamado traidora. No necesito una hermana que me traicione. Tú fuiste quien declaró que éramos extrañas primero. No vengas ahora, pretendiendo ser familia. Es una molestia. No me vuelvas a contactar. Somos extrañas, ¿recuerdas? Colgué sin esperar su reacción e inmediatamente bloqueé su número. Luego volví al calor de mi hogar, donde mi familia me estaba esperando. Más tarde, recibí una llamada de los parientes de mi madre biológica. Aunque pensé que todo había terminado, se disculparon por cómo me habían tratado mi madre y mi hermana, así que decidí escuchar. Los parientes recordaban lo duramente que mi madre me había tratado y estaban sorprendidos por su audacia al reclamar la herencia de mi padre después de que nos separamos. Se disculparon por la intrusión en un momento en que mi dolor aún estaba fresco. Pero todo eso es parte del pasado ahora. Luego hablaron sobre mi hermana. Aparentemente, ella había seguido los pasos de nuestra madre, volviéndose tan irresponsable con los hombres como ella. A pesar de las advertencias de los parientes, mi hermana siguió un camino imprudente, incluso involucrándose en actividades delictivas. Finalmente, cortaron lazos con ella después de la muerte de nuestra madre cuando se negó a cambiar. Desde entonces, se desconoce su paradero. Me aconsejaron evitar cualquier tipo de contacto con ella. No tenía intención de hacerlo de todos modos, pero no pude evitar sentir una punzada de simpatía por ella, atrapada en actividades delictivas. Sin embargo, sabía que había maneras de enmendarse, y si no elegía ese camino, era su propia decisión. Así es como decidí verlo. Después de colgar, pude escuchar a mi esposo y a mis hijos riendo alegremente en otra habitación. Quiero proteger a esta familia, así que he decidido vivir mi vida usando a mi madre biológica y a mi hermana como ejemplos de lo que no debo ser.